Impactos y retos de la educación a raíz de la crisis del coronavirus. Mi nombre es Alba Ineto, soy Consult Coach de Reimagine Education Lab y estaré modulando este evento. En nombre de todo el equipo, decirles que estamos muy contentos de que estén hoy aquí con nosotros y que juntos podamos compartir un tiempo de reflexión respecto a este desafío que estamos viviendo. Este es el primer de 3 webinarios que realizaremos a lo largo de este mes, en los que reflexionaremos sobre el cambio y la transformación educativa y a la que les invitamos a participar. Después de la sesión de hoy, tendremos la semana que viene una nueva sesión donde veremos cómo pasar de la enseñanza remota de aprendizaje al aprendizaje online. La tercera sesión tendremos la oportunidad de reflexionar sobre cómo impulsar el cambio en nuestras instituciones educativas. Antes de seguir, recordarles que es importante que durante toda la sesión mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas para que podamos disfrutar todos del evento. Decirles también que las preguntas se van a articular exclusivamente a través del chat. No va a haber, todo va a ser a través del chat por escrito y lo vamos a retomar al final de la sesión. Les pedimos que sean breves en sus intervenciones y lo que haremos es intentar unirlas y dar respuesta a todas las preguntas que podamos. Decirles también que este webinario va a estar grabado, lo vamos a grabar y lo van a poder consultar en el blog de Reimagine Education Lab, en el blog de Xavier Aragay a partir de mañana. Así que ahora sí, les dejo ya con Xavier Aragay, que muchos de ustedes ya conocen, es director en Reimagine Education Lab y en breves también van a conocer, si es que no la conocen ya, a Jonquer Arnaud, que también es Consult Coach en nuestro equipo de Reimagine Education Lab. Adelante, Xavier. Pues muchas gracias, Alba, por tu presentación y dinamización y muchas gracias por su atención a todas las personas que están aquí. Veo que quizá, no sé, hay alguna interrupción. Por favor, desconecten todos sus micrófonos y sus cámaras. Bien, como decía, es un honor para nosotros su interés, su confianza y vamos a dar inicio a este primer webinar que hemos titulado Impactos y retos en la educación a raíz de la crisis del coronavirus, del activismo innovador a la estrategia transformadora. Bien, me gustaría remarcar que venimos de un cierto activismo, hemos reproducido seguramente un cierto activismo y ahora lo más importante va a ser poner en marcha una estrategia innovadora y transformadora. Bien, la primera idea, tenemos la crisis del coronavirus aquí, nadie estaba preparado para esto. Incluso piensen que hace pocas semanas, si alguien nos hubiera dicho que en 24 o 48 horas teníamos que traspasar nuestra educación presencial a una educación remota, todos hubiéramos dicho que era imposible. Fíjense también qué dificultades hemos tenido los últimos años para transformar nuestras instituciones. Nuestra inercia es siempre muy grande, las dificultades, el miedo. Bien, nadie estaba preparado y la vida, el mundo nos ha trasladado. Es evidente que estamos en una gran crisis, una crisis que el coronavirus ha producido, es una crisis social, es económica, es de salud, pero también es una crisis de la educación. En todo el mundo, millones de alumnos están en casa, en todos los niveles educativos. Como toda crisis, nos ha sacado de donde estábamos, nos ha movido, nos estresa, nos preocupa. Pero también, como toda crisis, tiene otra cara. Es una oportunidad.
vamos a ver que es una oportunidad para impulsar esta transformación que hace un minuto veíamos que nos costaba tanto, para superar quizá esta inercia en la que estábamos instalados. No es fácil, pero vamos a intentarlo. La primera noticia de esta crisis es que hemos reaccionado todas y todos, y hemos reaccionado bien. Hemos reaccionado muy bien a la necesidad de llevar a casa, de forma remota, donde están los alumnos, nuestra escuela. Y ha sido un esfuerzo muy grande. Lo hemos hecho como hemos podido y ahí hemos enlazado con nuestra vocación más profunda de educadores que quieren estar cerca de sus alumnos, no de meros transmisores de conocimientos. Y esto ha sido importante. Es muy probable que en este sobreesfuerzo que hemos hecho en las primeras semanas quizá no hemos encontrado la mesura de las actividades. A lo mejor aún estamos demasiado centrados en el currículum y preocupados por la evaluación. Seguramente al principio pensábamos que serían pocas semanas y esto se alarga y por tanto deberá ser sostenible. Nos preocupan los alumnos más vulnerables, aquellos con familias quizá más difíciles o con condiciones de conexión complejas. Pero hemos reaccionado. Esto es lo importante y estamos aquí. De lo que no hay ninguna duda es que hemos cambiado de época. Probablemente no tanto por nuestro trabajo anterior, sino porque la vida, el mundo, en forma de un pequeño virus, nos ha cambiado. Y nos ha cambiado de una forma muy disruptiva. Nos ha cambiado de una forma profunda. Y ya no podemos pensar solamente que esto pasará y volveremos a lo que teníamos antes. Es importante decírnoslo. Aquella normalidad no volverá. Porque cuando volvamos a una cierta, si me permiten, entre comillas, normalidad, ya no será aquella, será distinta. Seremos distintos nosotros, seremos distintos los docentes, seremos distintos los alumnos, las familias, la sociedad. Por tanto, definitivamente, antes lo hablábamos, ahora ya lo podemos afirmar. Hemos cambiado de época. Es importante verlo, contemplarlo, esto, y ser conscientes del momento presente. No podemos solamente responder con activismo a los problemas que se nos presentan. Es verdad que hemos tenido mucho trabajo, es verdad que hemos hecho muchas cosas, pero quizá es hora de levantar un poco la cabeza, ¿no? Y tomar conciencia. ¿Dónde estamos ahora? Y habrá que ponerle nombre a las cosas también. Porque si no reflexionamos sobre dónde estamos, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde nos conduce el mundo y hacia dónde queremos ir nosotros, si solamente vamos respondiendo a impulsos, a los problemas más inmediatos, vamos a tener muchos problemas en el futuro, seguramente muchos más de los que ahora ya estamos observando. Bien, fíjense, la educación estaba en crisis. Algunos de ustedes me conocen los posts, conocen las conferencias, los seminarios que hacemos. Ya estábamos en una situación de crisis antes de que llegara el coronavirus. Una crisis de sistema, de crecimiento, de cambio, de estar ofreciendo una educación que no estaba alineada, que no respondía a un mundo en proceso de transformación y cambio. Y a esta crisis que ya existía, el coronavirus nos ha provocado una crisis aún más fuerte porque nos ha obligado a movernos.
Por esto es importante hacernos una pregunta. Antes que estallara el coronavirus, antes que estallara la crisis del coronavirus, ¿dónde estábamos? ¿Cuál era nuestra realidad? Porque a veces, aunque parezca lejos, hace pocas semanas que estábamos allí. Y es importante hacernos estas preguntas y reflexionar en torno a ello, ¿no? Fíjense, algunas preguntas que nos debemos hacer. ¿Dónde estábamos a nivel de innovación? Seguramente en un activismo, a veces incluso confundiendo herramientas y fines, intentando incorporar la tecnología. ¿Cómo nos costaba? Y qué importante hubiera sido quizá que fuéramos más a fondo. ¿Teníamos un proyecto de transformación ya integral de nuestra escuela o íbamos improvisando, siendo conscientes que el mundo cambiaba muy rápidamente, que nosotros íbamos cambiando lentamente? Porque en esta situación es cuando nos ha pillado de pleno el coronavirus. ¿Qué mirada teníamos frente al cambio? ¿Miedo? ¿Resistencia? ¿Lo queríamos pero no encontrábamos el tiempo para impulsarlo? Nos llenábamos nuestra agenda de muchas actividades, pero nunca encontrábamos el espacio y el tiempo para poder quizás separarse un poco de tanta absorción diaria y tomar perspectiva para ir un poco más lejos. ¿Qué estaba pasando ya y no éramos conscientes? Ahora quizá nos podemos dar cuenta, estaba pasando que la escuela, que le costaba mucho cambiar, se iba alejando cada día más de un mundo que se estaba enfocando hacia un profundo cambio de época. Y el coronavirus nos lo ha recordado. Y es importante no olvidarnos de esto, porque de esto va la transformación que debemos impulsar. La crisis que ha venido a profundizar el coronavirus es una crisis sistémica. Es una crisis del sistema de transmitir el conocimiento, del proceso de enseñar y aprender que tenemos instaurado. Recuerden, la escuela moderna que nace en la segunda mitad del siglo XIX, que básicamente, sintetizando mucho, se concreta en un profesor que tiene el conocimiento y lo transmite oralmente y un alumno que ha de estar pasivamente recibiéndolo y luego poniéndolo en un examen. Bien, lo que ya estaba en crisis antes del coronavirus era esto. Y hemos respondido pasando este sistema presencial a un sistema remoto. Pero lo que teníamos era mucha presencialidad con unas gotitas de innovación o de tecnología. En el marco de esta crisis sistémica, vamos a ponerle nombre a nuestro presente, a la realidad, a veces dura, a veces alegre, a veces de contacto directo, a veces que padecemos por algunos de nuestros alumnos, superando las dificultades. Pero pongámosle nombre a nuestro presente, porque si no le ponemos nombre, va a ser difícil que podamos avanzar más allá del presente que tenemos. Y ahí les propongo una pequeña reflexión, ¿no? Nosotros veníamos, como decía hace un momento, de la enseñanza presencial, con gotitas de innovación, con gotitas de tecnología. Y de ahí, sin aviso, sin planificación, sin tiempo, en 48 horas hemos tenido que pasar a una cosa que yo me atrevo a ponerle el nombre, está aquí escrito, de enseñanza remota de emergencia. Porque lo que estamos haciendo no es ni enseñanza virtual ni aprendizaje online. Lo intentaré explicar ahora. Es enseñanza porque nos estamos esforzando en enseñar, pero no tenemos garantía de que haya aprendizaje.
Es remota porque no tenemos contacto directo con el alumno está en casa, y es de emergencia porque hemos tenido que responder ante la emergencia. Poner nombre a las cosas es importante. Lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en el mundo, en el 99% de los casos, no es aprendizaje online. Para poder hacer aprendizaje online deberíamos haber tenido tiempo de reprogramar, de replanificar, de hacer un rediseño integral, de reflexionar sobre una serie de elementos que después vamos a citar, ¿no? También es importante decirlo y saberlo porque si no puede que nos pase que haya como un desprestigio muy grande del aprendizaje online o de la enseñanza virtual. Ya empieza a haber gente por el mundo que dice, bueno, es que si era esto la enseñanza online, qué desastre, yo quiero volver a lo que teníamos. Bueno, es que hay que ser conscientes, estamos en enseñanza remota de emergencia y en emergencia se responde como se puede, se hace como se puede. Y dadas las condiciones lo estamos haciendo muy bien. Pero insisto, no es aprendizaje online, no es aprendizaje virtual. Y una cosa que es importante ver cuando uno ya reconoce, identifica, diagnostica, le pone nombre a que lo que está haciendo con esfuerzo es enseñanza remota de emergencia, uno lo que puede ver enseguida es que la enseñanza remota de emergencia no es un lugar en el que debemos de quedarnos. Es evidente que es un lugar de tránsito. Es evidente que es un lugar al que nos hemos visto abocados, al que no queríamos ir, probablemente. Pero también es verdad que si reconocemos la situación que tenemos, podemos utilizar este tránsito, este camino, evidentemente no para quedarnos en él, evidentemente no para volver a una situación exclusivamente de presencialidad, porque decíamos antes que esta normalidad ya no será, y porque además no sabemos si el año que viene vamos a tener que volver a sistemas de enseñanza de tipo remoto, y por tanto, siendo conscientes de que estamos en esta enseñanza remota de emergencia, quizá la podemos utilizar para intentar andar, para aprender, para reflexionar en este proceso de transformación de nuestra institución, para ir avanzando hacia lo que podría ser un aprendizaje online y, sobre todo, anticipando que a nuestra vuelta a lo que será una nueva normalidad, hayamos ya transitado más allá de esta enseñanza remota de emergencia. Porque fíjense, después de habernos diagnosticado, después de haberle puesto nombre al lugar donde estamos, la pregunta clave es ¿dónde queremos estar dentro de unos meses? ¿O dónde queremos estar dentro de un año o dos? Porque hará falta ponerle nombre a este lugar donde quiero estar. Y ahí es donde yo a mi compañera consultor, coach Junquera Arnaud, le querría preguntar. Junquera, ¿dónde queremos estar dentro de unos meses, un año o dos? Bien, pues es una gran pregunta, una pregunta súper interesante, pero que cada uno tendremos que preguntarnos. Y el momento de preguntarlo es justamente ahora. Yo creo que ahora es cuando nos estamos jugando nuestro futuro como institución. No nos va a servir decir, bueno, pues mira, ¿sabéis qué? Cuando lleguemos a la normalidad, cuando podamos volver a la escuela, entonces pensaremos qué es que queremos ser. No, el futuro nos lo jugamos ahora. Ahora es el presente y en este presente vamos a construir nuestro futuro deseado para cuando volvamos. Claro, y esto más allá, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo lo haremos? Pues yo creo y creemos que vamos a tener, y estamos, parados. Vamos a necesitar pararnos y preguntarnos grandes preguntas, porque el futuro requiere construirse con grandes preguntas, ¿no?
Y ese es ahora el momento de preguntarnos estas preguntas. ¿Dónde estoy yo como docente? ¿Dónde estoy yo como directivo? Este momento presente, esta realidad que me ha sacado de mi zona de confort, de lo que llevo tanto tiempo haciendo, ¿qué me exige este momento? ¿Qué me exige este momento como directivo que va más allá de gestionar los equipos, de que realmente todo funcione, que las familias no se nos vuelvan locas, que todos los alumnos estén atendidos? ¿Qué me exige este momento más allá de esta gestión diaria y de emergencia, ¿no? Luego, estas preguntas de futuro son las que nos tenemos que hacer ahora y les tenemos que dedicar un tiempo ahora precisamente a hacerlas, ¿no? Y bien, este futuro y estas preguntas está claro que lo vamos a tener que hacer trabajando la conciencia de nuestro interior. Fíjense, cualquier transformación empieza a trabajarse en la tierra interna de uno mismo. La transformación empieza en uno mismo, en cada interior de cada directivo, de cada docente, de cada persona que quiere empezar a transitar por ese cambio. Luego, primero vamos a tener que trabajar esa conciencia de nuestro interior, nosotros qué queremos ser como docentes, qué queremos ser como directivos. Hasta ahora hemos tenido un rol, hemos hecho algo. ¿De verdad quiero continuar siendo así? ¿De verdad quiero continuar con el aprendizaje del hoy? ¿Quiero continuar realmente siendo ese educador, ese directivo que yo sueño para esa escuela de esa nueva realidad que va a necesitar? Luego tendremos que hacernos esas preguntas por nuestra institución y también por nuestros alumnos. Pero claro, si no es ahora, yo les digo, si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Fíjense, ahora nos hemos parado, nos han obligado a estar en casa. Antes decíamos, bueno, es que no tengo tiempo de parar, voy todo el día súper agitado, súper estresado, no tengo tiempo, un momento para sentarme. Pues ahora el tiempo se nos ha parado. Ahora es el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a parar y a preguntarnos preguntas realmente de sentido? Cuando vuelva a la normalidad, no. Cuando vuelva a la normalidad no lo haremos porque será otra vez súper estresante. ¿Y cómo lo haremos? ¿No? Nosotros que somos tan amigos de los ¿cómo lo haremos? Bien, con más preguntas. Lo haremos y esas preguntas las vamos a utilizar con una herramienta. Hay muchas herramientas para poder hacer eso, fíjense. Pero vamos a hablar solo de una. Yo les vamos a invitar a una que la utilizamos mucho y que es muy sencilla y la tenemos en casa, que es una libreta. Una libreta para iniciar un viaje a nuestro interior, un viaje a ese momento que yo me elijo para mí, ese momento donde yo me hago preguntas, y es una libreta para darnos ese tiempo y espacio. Y les invitamos a que cojan una libreta, la que tengan. Es verdad que ahora no podemos ir a comprar ninguna, pero como maestros, como educadores, seguro que tenemos miles de libretas. Cojan una libreta y introduzcan en su rutina diaria un momento para escribir en ella. Piensen qué quieren contestarse, piensen qué preguntas quieren hacerse, piensen qué quieren compartir con ese papel y con esa pluma. Y dedíquense un tiempo en su día a día. Fíjense, en ese tiempo que nos vamos a dedicar en nuestro día a día, tenemos que pasar de transitar del hacer al ser. El hacer nos come. Igual en esta activación de enseñanza de emergencia hemos entrado en un activismo también brutal, activismo online, activismo virtual, pero también hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que dedicarnos un tiempo de dejar el hacer y pasar al ser. Y esto cada día, cada momento. Porque sin la transformación interior, si no pasamos a ese ser, que es donde se da realmente la transformación interior, sin esa nueva mirada a nuestro interior, no hay transformación exterior. Lo que les decía, la transformación empieza cuidando la tierra interna. Si no cuidamos ese terreno interno, si no cuidamos ese ser, el cambio de mirada, nuestra capacidad para mirar al alumno distinto, nuestra capacidad para mirar más allá de nuestras angustias, nuestra capacidad para mirar más allá de los bloqueos de nuestros equipos, será difícil hacerlo.
Y si no lo hacemos, cuando volvamos a esa normalidad que muchas veces podamos soñar, nos encontraremos con una doble crisis, una crisis interna y una crisis externa que no habremos sabido gestionar. Y es evidente que para gestionar todo ese cambio interno, toda esa conexión que va a conectar con nuestra misión, con nuestro propósito, requeriremos mucho liderazgo. Requeriremos tiempo, liderazgo, convicción, y hay que hacerlo ya, ahora es el momento. No esperemos a que volvamos, no esperemos a que el ministerio, que las autoridades nos digan, bueno, a ver qué día dicen que podemos volver a abrir las escuelas. No lo sabemos, no importa. Solo tenemos el ahora y ahora es cuando tenemos que activar ese liderazgo, esa convicción para transformar esa escuela posible. Y para eso, todo ello necesitaremos una capacidad que a nosotros nos encanta hablar de ella, que es la capacidad de jirafearnos. Ese liderazgo y esa convicción lleva intrínseca esa capacidad de levantar la mirada, de mirar más allá de nuestra cotidianidad, más allá de ese conflicto que tengo, más allá de esa ansiedad que me genera este confinamiento, y capacidad para levantar la mirada y mirar más allá del escenario presente y ver otros escenarios. Capacidad para mirar ese futuro que nos tenemos que preguntar cómo queremos que sea. ¿Queremos recuperar la escuela que teníamos? La escuela que teníamos ya no existe, va a ser otra escuela. Ahora hemos constituido un nuevo concepto de escuela, que es la escuela distinta. Luego, esa capacidad de levantar la mirada, de ser capaz de mirar más allá del presente y ser capaz de construir y mirar ese futuro, pero ya desde el hoy. Reimaginar la educación consiste en eso, en realmente jirafearse. Y a lo mejor más de uno se pregunta, pero a ver, esto de reimaginar la educación realmente se puede hacer, porque no sé, antes igual estábamos intentando hacerlo, nos ha venido el coronavirus y ahora, ¡wow!, ahora hay que volver a hacerlo. ¿Realmente es posible? Pues no sé, Xavier, le preguntaremos a Xavier, quizá, igual tiene la respuesta. Xavier, adelante, ¿es posible? Bien, muchas gracias, Junquera. Yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario, es más necesario que nunca. Y hemos de utilizar precisamente esta crisis, hemos de superar este hiperactivismo de la enseñanza remota de emergencia para continuar cabalgando, impulsando en este cambio de mirada, en este poner la persona en el centro, en este reimaginar la educación. Hoy más que nunca es muy importante reimaginar la educación. Hoy más que nunca nos damos cuenta que a esta doble crisis a la que ya había y a la que el coronavirus nos ha llevado, si no levantamos la mirada, si no nos atrevemos a mirar más allá hoy, luego cuando volvamos a nuestra escuela, a otra normalidad distinta, todo va a ser muy complejo. Por tanto, tendremos de movernos, pero no movernos haciendo cosas en la enseñanza remota de emergencia. Quizá hay que hacer menos cosas. Yo sé que tenemos muchos problemas económicos entre ellos, y problemas económicos de las familias, y problemas de conexión, y problemas de organización, y problemas de contenido, pero por encima de estos problemas, alguien tiene que ser alguien del equipo directivo, tiene que dedicar espacio y tiempo a moverse, a planificar este cambio profundo. Un cambio profundo en el proceso de enseñar y aprender, que deberemos hacer, que ya lo hemos empezado. Pero fíjense, en este paso de la enseñanza remota de emergencia al aprendizaje online, tendremos que hablar de modalidades, modalidad presencial, modalidad de online, de ritmos, de cuál ha de ser el rol del estudiante, qué bien va cuando el estudiante se acostumbró ya antes de la crisis del coronavirus a ser más activo. Un estudiante pasivo que está esperando constantemente que le digan lo que tiene que hacer tiene muchas dificultades. Tendremos que hablar del rol
del profesor como diseñador, facilitador, dinamizador, no solamente transmisor. Tendremos que hablar de metodologías, de evaluación, de qué podemos hacer síncronamente y qué se debe hacer asíncronamente, de tecnologías. Bueno, por suerte, en un primer webinar no podemos tratarlo todo. Vamos a intentar profundizar un poco más de esto en el siguiente. Pero este cambio profundo del proceso de enseñar y aprender también va a requerir, ahora lo hemos visto más que nunca, un cambio profundo en la institución educativa. ¿Y en qué va a consistir este cambio profundo en la institución educativa? Bueno, pues en los equipos y personas. Como estamos organizados para una educación presencial en crisis, no nos va a ser útil. Necesitaremos hablar de los espacios, de la estructura más organizativa, de los sistemas, de los procesos, de la cultura interna. Qué importante, ahora nos hemos dado cuenta. Así como a veces hay alumnos que están esperando que les digan siempre lo que tienen que hacer, hay profesores que están esperando siempre que la dirección diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué cultura interna teníamos? ¿Qué cultura interna aún tenemos? ¿Cómo deberemos transformarla? ¿Cómo deberemos cambiar los procesos, los ambientes de aprendizaje? Y una cosa muy importante, finalmente, la gobernanza. La gobernanza de nuestras instituciones está profundamente desfasada para un mundo que ya ha decidido entrar en una nueva época. De esto también vamos a hablar en el tercer webinar. Bien, vamos acabando ya. ¿Se podrá transformar la educación? ¿O vamos a ir siempre detrás de las crisis, con la sensación de que no llegamos, de que no podemos? Nos damos cuenta por fin de que no va a ser respondiendo diariamente solo a los problemas que tenemos diariamente que podremos llegar a una educación distinta. Ustedes saben que yo soy un profundo convencido de la necesidad de transformar la educación, que desde el equipo de Reimagine Education Lab trabajamos a fondo para ello. Pero la pregunta es esta: ¿se podrá transformar la educación? ¿Vamos a aprovechar esta crisis para cabalgar sobre ella, para avanzar más decididamente hacia la transformación? Bien, de ustedes depende. Si están aquí hoy escuchando y participando en este webinar, seguro que se dan cuenta, seguro que lo están deseando. Bueno, tendremos que reservar más espacio y más tiempo para esto, para poder utilizar incluso las oportunidades que esta crisis nos plantea para avanzar, ¿no? Bien, y algunas personas también que nos conocen saben que nos gustan las frases, los tiempos, los inicios, los finales de las reuniones, de las sesiones. A mí me gustaría acabar la intervención que Junquera y yo hemos hecho con esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, que él escribió: si tú quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde encontrar cada cosa. Si tú quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Xavier y Junquera, por esta invitación, por esta oportunidad de reflexión delante de este reto, ¿no?, al que nos enfrentamos. Ahora sería el momento de empezar con las preguntas, que las haremos a través del chat, y hay algunas personas que han empezado a hacer algunas preguntas. Recordarles también la importancia de mantener los micrófonos cerrados durante este tiempo. Y a mí me gustaría empezar por lanzaros, Junquera y Xavier, una primera pregunta que ha surgido, que es: ¿cómo incluimos, cómo incitamos a que las familias transformen la mirada? Ellas tienen miedo, tienen inseguridades, y nosotros mismos, como docentes, ¿cómo podemos cambiar nuestra propia mirada? Si me permites, empiezo yo y Junquera, tú puedes añadir, obviamente. Creo que, para poner un ejemplo, para ir a cosas concretas, Junquera ha propuesto una herramienta, seguramente que hay muchas más. Nosotros podemos invitar a los directivos a abrir una libreta de reflexión personal, como una especie
diario a los docentes. Podemos hacer que los docentes inviten a los alumnos a hacerlo en las tutorías, que los alumnos abran como una libreta, un diario. ¿Cómo me siento? ¿Qué reflexiono? ¿Qué pienso? Y podemos hacer que los alumnos contagien a las familias de esto, que también les hagan participar a las familias de esta libreta, que también los alumnos propongan espacios y tiempos en las familias para reflexionar, porque el alumno tiene necesidad de escribirlo, porque luego lo puede compartir con sus compañeros, con los profesores. Todo esto son espacios y tiempos que ganamos para reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, levantar la mirada y mirar un poquito más lejos de lo que tenemos. Esto abre la puerta incluso a que las familias puedan participar de ello. Perfecto, Xavier, muchas gracias. Tenemos otro, más que una pregunta, es un comentario, pero creo que vale la pena compartirlos. Y es, no puedo cambiar la forma como aprenden los alumnos y las alumnas de un día para otro. ¿Qué le diríais, Xavier o Junquera? Bien, de un día para otro hemos tenido que pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza remota de emergencia. Yo, en los últimos 25 o 30 años, había oído muchísimas veces en claustros de profesores, en reuniones de directivos, no podemos pasar de un día al otro en incorporar las TIC. No podemos pasar de un día... Y de golpe un virus microscópico nos ha obligado a pasar de un día para otro de la enseñanza presencial a la enseñanza remota de emergencia. Quizá tendríamos que empezar a poner en crisis ciertos marcos mentales que tenemos. No podemos de un día para el otro, evidentemente no podemos hacerlo con profundidad, evidentemente no podremos hacerlo en toda la escuela a la vez, pero podemos ya de un día para otro, por ejemplo, coger alguna asignatura, coger algún curso, alguna tutoría y decir, bueno, aquí vamos a pararnos un poco y vamos a intentar transitar de la enseñanza remota de emergencia al aprendizaje online. Vamos a replanificar, vamos a replantear nuestras unidades, nuestros objetivos, nuestros medios. Es que si no empezamos a hacerlo, ni que sea en una asignatura, ni que sea con un grupo de profesores, ni que sea en un curso, no vamos a empezarlo nunca. Y esto se puede hacer de una semana para otra. Insisto, hemos de poner en crisis ciertos marcos mentales que son los que en la antigua normalidad nos impedían afrontar cambios más profundos. Xavier, también si me permites, fíjense, en lugar de pensar cómo podemos hacerlo, yo creo que es el momento de empezar ahora. Acuérdense que yo les he dicho ahora, es el momento de hacer cosas, ¿no? Entonces, ahora los alumnos están aprendiendo de manera distinta, están teniendo experiencias distintas. Hagámosles reflexionar, ayudémosles a reflexionar sobre eso que están viviendo, sobre esa manera de aprender distinta, sobre cómo lo gestionan, cuán importante es que estén sus compañeros presentes o no. Entonces, esa reflexión de cómo están aprendiendo ahora necesariamente va a ir poco a poco cambiando también sus marcos mentales. Perfecto. Y tenemos otra pregunta respecto a los marcos mentales. ¿Cuáles son los marcos mentales que como directivos debemos empezar a trabajar en ellos y transformarlos? Bien, si me permiten, el primer marco mental que el directivo debe de trabajarse para transformar es: no tengo tiempo para pensar en la transformación profunda. Esto viene de que el directivo normalmente cree que el encargo que tiene, el encargo principal, el encargo más importante que tiene, es hacer funcionar la escuela, evitar los conflictos o resolverlos si hace falta, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Bueno, pues yo les comunico oficialmente que el encargo que tiene cualquier directivo de una escuela acaba de cambiar de cuajo. El encargo de un directivo hoy ya no es solamente hacer que la escuela funcione.
Ya no es solamente hacer que la enseñanza remota de emergencia pueda responder emergentemente como Cruz Roja o como Médicos Sin Fronteras. Quizá podemos decir, hago un paréntesis, que somos docentes sin fronteras porque nos han roto la frontera de nuestro espacio físico donde estábamos, ¿no? Pero ya no es solo gestionar la emergencia. Hemos de organizarnos, no sé cómo, cada equipo directivo, cada institución sabrá cómo hacerlo. Hemos de organizarnos para que alguien tenga tiempo, para que alguien pueda estar ya trabajando ahora, como Junqueras decía, cómo aprovechamos esta crisis que se ha sumado a la anterior crisis para, cabalgando sobre ella, empezar a hacer reflexiones, experiencias, diagnósticos que nos animen, que nos sumen hacia el refuerzo del proceso de cambio. Entonces, marco mental a romper, no tengo tiempo. Marco mental a superar, mi encargo es otro. Este encargo lo haré cuando tenga tiempo. No tendrás tiempo nunca, este encargo es ahora. Marco mental a superar. Ya no se trata de que tú seas el capataz de esta fábrica, que sea, si me permiten, descuajeringado, desorganizado, porque ahora está en sistema emergente. Organiza el equipo directivo, que alguien se ocupe más de esto. Ocúpate tú de empezar a tener espacios y tiempo para reflexionar, para leer, para pensar, para actuar. Estos son los principales marcos mentales que debemos superar, porque recuerden, algunos me han escuchado decir esto anteriormente. Antes del coronavirus, yo ya decía siempre que el principal freno para una transformación profunda de una escuela son los marcos mentales que los directivos tenían. Y ahora, repito, son los marcos mentales que los directivos tienen. Y a veces el hiperactivismo, la prisa, ya sé que tenemos muchos frentes, pero el más importante es este, es impulsar el proceso de transformación. Muchas gracias. Otra pregunta. Nos comentan, dicen, estamos constatando en forma incipiente que los centros que están transformándose en profundidad están transitando mejor estos tiempos de emergencia. ¿Sobre qué aspectos sería bueno centrar la mirada de impacto en esta etapa para ver más a fondo las diferencias con las propuestas más tradicionales? Bien, yo agradezco muchísimo esta pregunta y seguramente tendremos que profundizar en los próximos 2 webinars en torno a esto. Nosotros estamos observando claramente, tenemos ya evidencias con la multitud de escuelas que estamos acompañando, que aquellas que habían levantado un proyecto pedagógico de cambio profundo, que aquellas que habían hablado de sueño, que habían conectado con procesos de transformación, que estaban pensando diseñar prototipos de cambio, que habían impulsado proyectos transversales de innovación, que habían ya comunicado a las familias y a los alumnos en parte este proceso, estas escuelas están transitando por esta crisis mucho mejor, son más flexibles, están más identificadas, tienen misiones y encargos más claras. Fíjense, no se trata de un tema técnico, no es que ya estén utilizando metodologías o tecnologías. Siempre estamos pensando que, es que hicieron formación tecnológica antes. Bueno, quizá, no. El elemento clave es que habían sido capaces de romper la monotonía, de ir más allá de, digamos, el día a día. Estaban ya moviendo la institución. Y una institución que se mueve es ya una institución que se flexibiliza. Y una institución que habla de cambiar, de hacer la transformación profunda, es una institución que está ya preparada mucho más para golpes como los que estamos recibiendo. En cambio, observamos instituciones que estaban más divididas, que no había un horizonte claro, un proyecto claro, que vivían más al día a día, que no habían identificado, digamos, la cultura. Bueno, pues tienen muchas dificultades, van como pollos sin cabeza por el mundo haciendo actividades, discutiendo entre ellos, ¿no?
Pero insisto, no es un tema técnico muchas veces, es un tema de proyecto. Vale, y una otra pregunta, quizá para Junquera esta. ¿Creéis que es posible que el aprendizaje online nos permita también mantener la humanización, el contacto social, el contacto humano? ¿Cómo lo podemos conseguir? Bien, el contacto, la humanización no depende tanto del vehículo con el que nos comunicamos. Yo creo que el vehículo ahora es verdad, no nos podemos abrazar, no nos podemos ver, tocar, pero en cualquier caso la comunicación, el estar cerca, el acompañar a los alumnos, aunque sea a través de un teléfono móvil, el preguntar, fíjense que la humanización, el cariño, el llegar al otro, va con lo que expresamos, no el medio que utilizamos. Entonces, una videoconferencia, una llamada a un alumno, un compartir con unos cuantos, oye, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que más te ha costado relacionarte con tus padres ahora? ¿Qué es lo que más echas en falta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Cuando llegamos a preguntas que van a que salgan las emociones de la persona humana, podemos humanizarlo. La humanización no depende solo de la técnica. Es verdad que tendremos que poner igual más énfasis, ¿no? Pero que yo creo que depende de cómo llegamos al otro y de qué mirada tenemos al otro. Perfecto, Junquera, muchas gracias. Si me permites, espera, Alba, si me Sí. permites, para añadir aquí, otro marco mental a cambiar. La tecnología es fría, nos aísla. La enseñanza online no puede ser humanizadora o personalizadora. Este es otro marco mental a cambiar. Depende de nuestro enfoque, depende de nuestra actitud. Y por cierto, el futuro de la educación no será toda presencial ni toda online, por lo que hace respecto a las escuelas. Va a ser mixta. Por tanto, el online ha venido para quedarse, no la enseñanza remota de emergencia, no, el online. Y puede ser profundamente humanizador. Perfecto. Entonces, en este sentido, ¿cómo ven la transformación cuando son cursos de niños muy pequeños, ¿no? Donde el contacto humano es tan importante y cuando necesitan aún ganar en autonomía para gestionar los recursos tecnológicos? Bien, claro, por supuesto que todo esto que estamos comentando es distinto si estamos hablando de la etapa de inicial o de infantil, si estamos hablando de primaria, tampoco es lo mismo el ciclo inicial, ciclo medio, ciclo superior, tampoco es lo mismo la secundaria baja u obligatoria, el bachillerato, la formación profesional. Tendríamos que ir profundizando en cada uno de estos niveles, ¿no? Y por supuesto que en las etapas muy tempranas, en niños de 3, 4 y 5 años, incluso nos hemos de plantear la oportunidad de que ahora que están en casa estén muy en contacto con las pantallas. Seguramente no necesitan las pantallas. A lo mejor necesitan actividades, necesitan comprensión, estar cerca, saludarles. Bien, sería una reflexión muy profunda que requeriría hablar de los niveles distintos. Pero en todo caso, sea el nivel que sea, nosotros podemos utilizar este canal con una fórmula profundamente humanizadora. Y otra pregunta, ¿cómo podemos, ¿no?, equilibrar el activismo del cual hablábamos con el firapeate? Cuando tenemos, ¿no?, esta demanda constante de resultados que hace a veces que se priorice primero pues, los resultados en vez de hacer un análisis consciente cada día. Bien, lo primero, querría recordar a todo el mundo que desconecten el micrófono. Hay alguien que está escribiendo en el teclado y se oye mucho, por favor. Recuerden, micrófonos cerrados, por respeto a todos. Bien, claro,
el hiperactivismo es, en la zona de enseñanza remota de emergencia, es continuidad del hiperactivismo que teníamos en la enseñanza presencial. En educación se piensa muchas veces que hacer actividades y llenar el tiempo de actividades es lo que hace que los alumnos aprendan y crezcan como personas. Y yo insisto que no hay evidencia científica de esta. Es más, es la reflexión sobre lo que hacemos, es el tener espacios y tiempos distintos lo que hará que las personas se desarrollen y crezcan, ¿no? Y por otra parte, ya llevamos, al menos aquí en España, 4 semanas de confinamiento. Ya hemos respondido hiperactivamente a muchas cosas. No hace falta que las 4 próximas sigamos con este mismo ritmo. ¿Por qué no nos relajamos un poco? ¿Por qué no ponemos foco? ¿Por qué no nos centramos? ¿Por qué no vemos que hay aprendizajes que van mucho más allá del currículum? Que son los aprendizajes que los alumnos ahora, precisamente en este tiempo de crisis, este tiempo difícil, pueden hacer y pueden realizar, mucho más allá de los resultados, mucho más allá de las propias evaluaciones y exámenes. Esta es una de las reflexiones más importantes que debemos hacer. Y una pregunta acerca a las familias, ¿no? ¿Cómo convencer o cómo hacer entender a las familias pues lo que es el tipo de enseñanza online que se está haciendo? Porque a veces las familias dicen que preferirían que no estudiaran, o otras piensan que están perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Cómo les explicamos a las familias o cómo les hacemos partícipes de estos cambios? Bueno, Xavi, empiezo yo. Mira, yo creo, fijaros, claro, las familias estaban igual de no preparadas como nosotros. Las familias llevan mucho tiempo dejando a los niños en la escuela, unas incorporándose más o comprometiéndose más en el seguimiento y acompañamiento de los alumnos, pero dejando absolutamente el acto de que el alumno aprenda en manos del maestro. Ahora, se les ha venido encima una realidad absolutamente distinta, donde tienen que aprender a ver que el proceso de aprendizaje es del alumno. No es ni de la escuela ni de la familia, sino que es del alumno. Que tanto los maestros como las familias vamos a tener que ayudar. Yo creo que ahora también es un momento para cambiar incluso el marco mental que tenemos sobre las familias, ¿no? Las familias tienen que ser nuestros aliados y ahora los necesitamos como aliados. Y cuanto más chiquitines, más, ¿no? Si son muy chiquitines, la familia tiene que ayudarnos, y cuando son más grandes, pues igual no tanto, ¿no? Pero yo creo que aquí también está cómo trabajamos ese marco mental de nuestra mirada hacia las familias. Y les tenemos que explicar qué esperamos, les tenemos que explicar qué esperamos de sus hijos, y les tenemos que decir exactamente qué queremos o qué nos gustaría en qué nos acompañaran ellos. En ese sentido, si me permites, Junquera, yo añadiría que las familias también están en una situación de emergencia total. Entonces, tampoco podemos tratar a las familias como si no estuvieran en situación de emergencia. ¿Cuántos docentes han de estar teletrabajando con sus hijos en casa, ¿no? Entonces, es importante empatizar con esta situación, comprenderla. Por tanto, a las familias hay que pedirles poco, claro, con foco, y hay que explicárselo mucho, y hay que también intentar reflexionar con ellas en torno a esto. Aquí también hemos observado que instituciones que llevaban trabajando con las familias de forma distinta, ahora también se encuentran, digamos, una situación un poco mejor. Por tanto, otro elemento de girafeo importante, más allá de los conflictos que ahora tengamos con las familias o las dificultades que pueden ser muchas, vamos pensando cómo podemos hacerlo distinto. Vamos a hacer una experiencia, tomamos un curso, una tutoría, intentamos ahí una aproximación distinta con las familias para aprender juntos. Porque es que si no empezamos a cambiar, luego cuando volvamos a una nueva normalidad, nuestra crisis va a ser aún más alta.
Y con los docentes, ¿creen que es importante escucharlos para ayudarlos en este rediseño del aula y ¿no?, de la forma de enseñar y aprender? Sí, claro, por supuesto. A mí me gustaría ahora hacer un símil que algunas personas ya me conocen que hago, ¿no? Que es recordar que tenemos dos manos, la mano derecha y la mano izquierda. Claro, parece que a veces somos instituciones o somos culturas que solamente podemos ir con una mano y cogemos la izquierda y nos la atamos detrás, ¿no? Solamente podemos tener la mano de los encargos, de la enseñanza remota de emergencia, de los trabajos, de la evaluación, y además controlándolo, encargándolo, haciéndolo. Bueno, esto hasta un cierto punto y hasta un cierto volumen hay que hacerlo, pero además hemos de encontrar espacio, energía y tiempo para sacar la otra mano y también buscar espacios y tiempos con los profesores, con los docentes, para reflexionar juntos, para ponerle nombre a las cosas, para que juntos podamos ver dónde estamos, qué nos está pasando, qué es esta situación de emergencia, hacia dónde deberíamos ir. Y escuchar qué reflexiones hacen, escuchar si hay algún grupo, algún equipo, alguna asignatura que podría empezar a hacer ya experiencias distintas que nos ayuden a pasar de la enseñanza remota de emergencia al aprendizaje online. Experiencias que, aunque sean puntuales, sean conocidas por todos y que después podamos ir arrastrando poco a poco a otras partes de nuestros docentes. Pero siempre trabajando con las dos manos, buscando el equilibrio, espacio y tiempo para gestionar nuestro día a día, espacio y tiempo para regalarnos, espacio y tiempo para escribir, para ver nuestras emociones, nuestras preocupaciones y sobre todo para mirar hacia dónde queremos ir y impulsar experiencias de transformación y cambio. Muchas gracias. Por otra pregunta, nos preguntan, ¿cuáles son las evidencias más claras de que ha habido una transformación profunda? ¿No? ¿Cómo podemos ver que ha habido un cambio en la forma de enseñar de un profesor y el aprendizaje adquirido por sus alumnos? Sobre todo a nivel a distancia online, que estamos menos acostumbrados o que es más difícil evaluar. Y esto enlaza también con una pregunta que hacían un poco antes, ¿no? El tema de la evaluación. ¿Cómo tiene que cambiar la evaluación en el contexto online? Bien, vamos a ver, agradezco mucho las preguntas, son preguntas ya complejas que nos adentran probablemente en temas que trataremos con más profundidad en los próximos webinars. Pero lo primero, en la enseñanza remota de emergencia, insisto, es enseñanza, es remota y es de emergencia. Por tanto, hacemos lo que podemos y precisamente hay que ponerle foco y el principal peligro es que sea excesiva. Ahí la llamada es: no nos obsesionemos con evaluar contenidos. Cada país está sacando sus instrucciones, a veces se pide que se evalúe el currículum, otras veces no se pide, otras veces otras autoridades en otros países dicen que se evalúe más la actitud, otros dicen que en este periodo, si está acabando el curso, es distinto si está acabando, si está empezando, pues que ya no se evalúe esta tercera evaluación y se sume las otras dos. Hay mucha casuística. En todo caso, en la enseñanza remota de emergencia, lo importante es no obsesionarse con la evaluación y acompañar el flujo vital de nuestros alumnos. Otra cosa distinta, y creo que la pregunta iba un poco por aquí, es cuando intentamos transitar de la enseñanza remota de emergencia hacia el aprendizaje online. Claro, ¿cómo podemos saber si ha habido un cambio? Bueno, la primera cosa es ver si ha habido un rediseño profundo del PEA, del proceso de enseñar y aprender. Decisiones en torno a metodologías, a roles. El rol del alumno es distinto, el rol del profesor es distinto. ¿Qué se hace en la sincronía? ¿Qué se hace en la sincronía? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se están planteando las competencias? ¿Tenemos un modelo de persona al que nos queremos referir? ¿Está esto en el centro?
¿qué posición ocupan los contenidos? Claro, hay muchos elementos, pero si queremos ver si realmente estamos ya en camino, en tránsito del ERE, enseñanza remota de emergencia, al AOL, que es aprendizaje online, lo primero es observar si ha habido un rediseño profundo de la planificación que en la presencialidad existía. Porque si se ha hecho y ya la intención, el rol, la propia actividad, la reflexión en torno a la sincronía y la asincronía, si ya existe esto, ya estamos transitando profundamente en este cambio. Si no, por más que a veces puede haber pequeñas actividades, pueden ser una flor que luego no quede consolidada. Perfecto, Xavier y Junquera. Muchas gracias por vuestras respuestas. Se nos está acabando el tiempo, entonces tenemos tiempo si entra alguna pregunta más y si no lo dejaríamos aquí. Vale, pues si les parece lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia, por compartir este primer webinario con nosotros, con Xavier Aragay, con Junquera Arnaud y conmigo, miembros todos del equipo de Reimagine Education Lab. Invitarles también a unirse a los próximos webinarios que van a tener lugar durante el mes de abril, uno el día 22 y el día 29, donde profundizaremos sobre algunos de los temas que ya se han apuntado ahora, cómo pasar de la enseñanza remota de emergencia al aprendizaje online y cómo impulsar un verdadero cambio en nuestra institución educativa. Finalmente, también comentarles que, como les hemos dicho, este evento ha sido grabado y lo vamos a compartir con todos ustedes a través del blog de Reimagine Education Lab, a través del blog de Xavier Aragay. Y ya con esto daríamos por terminado este webinario. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos pronto. Bye, gracias. Muchas gracias. Yo quería saber cuánto tiempo dura cada webinar. Alba Calderón, desde Estados Unidos. Alba, contestas 1 hora más o menos. Sí. Hemos empezado a las 6 y ahora son las 6 España y ahora son las 7 España. 1 hora. Ya. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, igualmente. Saludos y bendiciones. Saludos desde Paraguay. Gracias. Muy lindo. Muchas gracias.